El rector e integrantes de IJO harán entrega al visitante de la carpeta que testimonia esta nominación de huésped de honor, como así también copia de la resolución antes mencionada. También se le hace entrega de la medalla que lo distingue como huésped de honor y también se le hará entrega de un obsequio de nuestra casa de estudios. Vamos a convocar a la concejala Daniela Miranda, que también le hará entrega de la ordenanza que lo declara a esta actividad de interés municipal y legislativo a estas jornadas. El agradecimiento especial a Martín por visitarnos hoy en la ciudad de Río Cuarto, en particular a la Universidad Nacional de Río Cuarto. El agradecimiento a los integrantes del Consejo Deliberante, autoridades universitarias y Federación Universitaria de Río Cuarto, y particularmente a la agrupación Hijos y a la agrupación Expresos, porque ellos representan en la Argentina el núcleo central de las luchas históricas que han permitido llegar al día de hoy con una resolución en términos de memoria, verdad y justicia mucho más alta de la que teníamos años atrás. Y esto es importante, recién lo marcaba tanto los compañeros de Hijo como Expresos, implica para nosotros la necesidad de profundizar los procesos de democratización que necesariamente están asociados al fortalecimiento del campo popular. No hay proceso de democratización si no hay construcción de poder popular. Y precisamente la dictadura militar y el bloque hegemónico en la Argentina, como lo mencionamos en la apertura en las jornadas anteriores, precisamente este bloque hegemónico en la Argentina en la última dictadura militar, que en realidad se viene gestando mucho antes de la dictadura, fue el que delimitó un plan claro de desestructuración del campo popular, que va a operar por la vía del genocidio, que va a operar por la vía de la generación del miedo y del terror, y que va a operar por la desestructuración, por un lado, del Estado, y por otro lado, la desestructuración profunda de todo tipo de organización que indicara la construcción de poder para las mayorías populares. No se puede disociar el último golpe de Estado, como tampoco se puede disociar de todos los golpes de Estado en Argentina. No se pueden disociar de proyectos de confrontación contra las mayorías populares. Este es para nosotros un sentido muy importante. Y manifestar que para la Universidad Nacional de Río Cuarto estas jornadas implican también un compromiso afectivo con hijos, con nuestros compañeros expresos de la ciudad, en particular con nuestros compañeros expresos de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
compromiso que es político, pero que también es afectivo, porque no se puede disociar, y en términos de reparación es importante este acompañamiento doble, que también implica una definición ética, política de una universidad pública nacional a favor del fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos. El agradecimiento a Martín, un amigo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Yo decía a Martín recién que el huésped de honor simbólicamente tiene un sentido que es el de la amistad y el del reconocimiento. Mis compañeros recién ya lo presentaron de manera muy clara. Martín proviene de las luchas históricas, más allá de que sea joven, pero una identidad, digo, con las luchas históricas, en particular con hijos, y son los compañeros, es un compañero, digo, que es parte de los compañeros que nos han ayudado a profundizar democracia en Argentina. Bienvenido, Martín, muchas gracias. Seguidamente escucharemos al doctor Martín Fresneda. Yo quería decirles que el hecho de que hoy le esté hablando acá como secretario de Derechos Humanos es un logro colectivo. La presidenta me honró con este cargo porque creo que también forma parte de la responsabilidad que tenemos que asumir como generación en los destinos de nuestro país y por sobre todas las cosas en la resolución de los conflictos del pasado desde una perspectiva de la construcción del presente, y ese conflicto del pasado está ligado a cómo nosotros hoy construimos nuestro presente como sujetos políticos, como actores que construimos constantemente la realidad de nuestro país. Hace mucho tiempo que la Argentina no discutía, estoy hablando desde el año 2003, como políticas de Estado en materia de derechos humanos. Los logros que ha tenido la Argentina y cómo se ha cristalizado las políticas de derechos humanos en políticas públicas, sin lugar a duda está ligado a un fenómeno y un proceso político que no lo han vivido otros países y que sí lo vivió la Argentina, y esta es una reflexión que la hacemos siempre, pero nunca sobra reiterarla. Gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, y vaya mi homenaje a Susana Dillon en este momento, una compañera histórica. Creo que uno de los aciertos más importantes propio de esta etapa de la historia de nuestro país, y cuando digo de esta etapa hablo de comienzos del año 2000, en el cual salíamos de ese infierno, como lo definió Néstor Kirchner, aquellos años difíciles, y que se logró reestructurar el Estado y se logró también volver a tener una autoestima para resolver los conflictos históricos de nuestra patria, en una lectura creo que acertada de cómo era necesario volver a reanudar el contrato social entre el Estado y la sociedad. Un contrato social destruido y deteriorado ya había sido bastantes años atrás, en particular con las leyes de obediencia y vida, punto final e indultos, y esto entre paréntesis reconociendo la labor que se logró al comienzo de la democracia con el histórico juicio de las juntas militares, pero luego vinieron todas estas leyes que fueron deteriorando sin lugar a dudas la responsabilidad del Estado en materia de cumplimientos de derechos humanos, en particular de los estándares y exigencias de la comunidad internacional y todos los pactos y tratados internacionales que Argentina había suscrito ya desde 1946 con el Pacto de Londres, luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, y ese Pacto de Londres implicaba en particular que los países, que por supuesto
fueron los países que estuvieron ligados a la parte triunfante de la guerra, se comprometieron a que en el mundo no podía volver a suceder tragedia semejante como la que sucedió en el genocidio nazi, y así los países básicamente que conformaban Naciones Unidas se comprometieron a la creación de normativas internas para, por sobre todas las cosas, tener políticas de garantías de no repetición de los episodios que implicaban ya delitos de lesa humanidad. Por entonces empiezan a diseñarse y empiezan a tomar relevancia de que tamaños tragedias de la humanidad implicaban una lesión al mundo entero. Por eso también se empezaron a trazar estas definiciones que las escuchamos en estos tiempos, que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Entonces, fíjense ustedes que ya desde 1946 la Argentina se había comprometido con el Pacto de Londres, con el Acta de Chapultepec, con la Convención de Viena, con el Tratado Internacional de Derechos Humanos, de Derechos del Hombre, etcétera, etcétera. Todo el andamiaje jurídico internacional que luego se incorpora con rango constitucional en la Argentina y que no logramos cumplir en toda una etapa importante, casi 20 años de la historia argentina no logramos cumplir acabadamente para que la Argentina se incorpore al mundo desde una perspectiva de conquistas de derechos. No es que la Argentina no conocía de los derechos, sino que había decidido no cumplirlos. Entonces, esta realidad nos muestra a las claras cuál es la Argentina también, que se logró reconstruir con el tiempo por la necesidad, pero también por la realidad en la cual nos habíamos encontrado. Yo creo que la política de reestructuración de los derechos y accesibilidad de derechos, primero se comprende por interpretación política primero, pero también por vocación de un presidente que se llamó Néstor Carlos Kirchner y que decidió también darse una política para contener a aquellas personas que venían con viejas reivindicaciones de memoria, verdad y justicia, con viejas reivindicaciones también de sectores campesinos y sectores originarios del pueblo argentino, con viejas reivindicaciones también de una lucha de un pueblo que tuvo que salir a la calle a cortar rutas, etcétera, etcétera, en el cual ese Estado no se compuso solamente por una determinación y un acierto político, sino también por un esfuerzo en construir las herramientas del Estado para poder cumplimentar con estas batallas y estas decisiones políticas. Las decisiones políticas de juzgar el terrorismo de Estado requirió, por sobre todas las cosas, una Argentina que se fortalezca, una Argentina que empiece a asumir la responsabilidad no solamente como Poder Ejecutivo en la implementación de proyectos que luego se incorporaban al Congreso en debates políticos y debates históricos y que concluyeron en particular con la ley 25.778 y 79, que fueron leyes que en particular decía una ley, y fíjense cómo Néstor Kirchner en el diseño de las políticas públicas resolvió un problema histórico de la Argentina en 2 palabras: declárese insanablemente nula la ley de obediencia debida y punto final. Así fue que logramos empezar en la Argentina a desandar un camino de impunidad, de silencio, de desprecio hacia las víctimas del terrorismo de Estado. Lo logramos desandar con memoria, verdad y justicia. Logramos resolver los problemas cuando nos decían que era imposible reconciliar a la Argentina si había juicios, o que necesitábamos algunos sectores reconciliar a la Argentina con olvido y con perdón. Fíjense ustedes cómo la historia nos demostró lo contrario. Fíjense ustedes cómo también cuando tuvimos y nos dimos la oportunidad de tener un país en el cual la memoria asume un rol protagónico, y cuando la memoria asume un rol protagónico, el protagonismo lo tiene el relato. Ese relato que los trajeron los sobrevivientes recuperando la palabra, el recuerdo, y por fin en una Argentina que tuvo jueces que escucharon todas esas víctimas del terrorismo de Estado,
que tuvieron una palabra que se la guardaron casi 30 años y que no tenía un correlato con una realidad y un poder judicial que escucha a las víctimas y que responda y que resuelve ese conflicto con la responsabilidad que tenían que tener los jueces de prevenir, sancionar y castigar, como lo decían los tratados y lo dice nuestra Constitución Nacional. Entonces fíjense ustedes cómo también el Estado desde estas magnitudes, desde estos lugares, también recupera y reivindica esa palabra, ese gesto de dolor y lo traduce en política pública, porque hoy los sobrevivientes del terrorismo de Estado ya no tienen su relato para ellos mismos y para su propia memoria que los martirizó durante años, sino que es la palabra ya del pueblo argentino traducido en una sentencia que condena los peores momentos de la historia argentina. Entonces, esa política de memoria, verdad y justicia, yo estoy convencido que son los que reestructura el autoestima de un Estado, y cuando hablo de Estado, hablo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a pesar de que algunos, en particular el Poder Judicial, no se creen parte del Estado o no asumen esa dimensión que son parte del Estado. Entonces, igualmente creo que estamos frente a una circunstancia de un Estado que recupera derechos y que está garantizando una construcción en un puente histórico entre la resolución de los conflictos del pasado con la posibilidad de accesibilidad en la igualdad de derechos en una coyuntura y en una realidad que viene transformándose constantemente y diariamente en una deuda que tenía la Argentina con la historia. Al menos desde 1955 esta parte, la Argentina tenía una deuda histórica para con un pueblo que ha sido víctima constantemente de los avatares de transformaciones de gobiernos autoritarios que todo el tiempo necesitaron marginar y expulsar del sistema una porción importante de la sociedad para poder aplicar esos planes que necesariamente o que no pueden convivir con la igualdad entre las personas. Entonces, estas circunstancias yo las planteo porque muchos piensan que los derechos humanos están ligados o que por lo menos este gobierno nacional construye una perspectiva de derechos humanos solo ligado al terrorismo de Estado. Fíjense ustedes que en estos tiempos y hace poco hemos logrado un juicio histórico, pero cuando existe una condena, una sentencia, no significa solamente el castigo, significa poder recuperar esa memoria, recuperar ese episodio y darle una solución al pueblo argentino, darle una solución a esa tragedia. Hemos logrado un juicio histórico para nuestro pueblo después de 40 años en lo que fue el fusilamiento apátrida de las víctimas en Trelew. Entonces, esa circunstancia que nos retrotrae, pero no nos deja en el pasado, nos retrotrae, pero dialoga constantemente esa memoria con nuestra necesidad imperiosa de vivir en una Argentina distinta. Y esa necesidad imperiosa está ligada a poder asumir los derechos humanos como una herramienta de resolución de los problemas del pasado, pero también del presente. Pero qué difícil que es poder, hace poquito tiempo, Argentina, el Congreso de la Nación aprobó el mecanismo de prevención contra la tortura, tratos crueles, inhumanos, que hace realidad el protocolo facultativo contra la tortura. Cuando yo asumí como secretario de Derechos Humanos, tenía una realidad que estaba parado ese proyecto. Pero fíjense ustedes qué difícil que es que la Argentina hoy pudiera juzgar e investigar las torturas por violencia institucional si no hubiera tenido la capacidad, la voluntad y el coraje de condenar aquellos viejos episodios del terrorismo de Estado donde la tortura la implementó el propio Estado argentino. Entonces, hoy asumimos esas responsabilidades, hoy se construye ese puente de realidad entre las políticas de memoria, verdad y justicia y el acceso a los nuevos derechos, básicamente de tercera generación, en la aplicación de los tratados y en la estandarización de la igualdad de derechos hacia los argentinos. Y cuando digo estandarización, digo que empezamos a ampliar la capacidad de derechos integrando, porque el diseño de políticas públicas en materia de derechos humanos tiene un solo motivo: integrar a los sectores de la sociedad que se vieron vulnerados por distintas políticas que los marginaron. Por lo tanto, hoy aquellas personas que durante años tuvieron que esconder su sexualidad, hoy tienen la posibilidad de elegir y ser libres
gracias a una ley de identidad de género. Aquellas personas también que tenían que ocultar durante años y años cuáles eran sus elecciones afectivas, hoy pueden tranquilamente casarse con orgullo en personas del mismo sexo. Por lo tanto, estas realidades, así puedo mencionar un montón y que creo que ustedes las conocen, a todas las leyes y todos los logros que venimos teniendo en materia de derechos humanos. Esta ley de prevención contra la tortura crea un mecanismo, ese mecanismo de prevención es el que tiene que empezar a actuar en Argentina. Entonces, esta circunstancia en particular, y teniendo en cuenta básicamente lo que nos plantea la compañera de Hijos sobre el tema de la circunstancia y la violencia institucional, y ahí voy a ir tratando de desagregar algunos temas, porque me parece que puede ser muy larga mi exposición si me pongo a hablar de todo lo que implicaría la política de memoria, verdad y justicia en Argentina, más la política de violencia institucional, violencia de género, pueblos originarios, pueblos campesinos, que básicamente es la cartera y la agenda que yo tengo como Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Por eso, para ser más ordenado, yo quería decirles, hacerles una síntesis básicamente sobre cuáles son los aspectos fundamentales que el Estado argentino a través de la Secretaría de Derechos Humanos se está ocupando. Sin lugar a duda, la política de memoria, verdad y justicia, y en lo que hace a la política de los juicios del terrorismo de Estado en Argentina, sabemos que hace poco se inició el juicio a La Perla en Córdoba, el segundo tramo, un tramo de una mega causa, se inició el tercer tramo de ESMA, se van ya condenando 360 más o menos personas que están ya condenadas, no todos con condena firme, pero sí ya atravesando el umbral de la etapa de oral y pública, de los cuales tenemos 1000 procesados y existen aproximadamente 1000 más que están en instancia de instrucción. Esa realidad, ustedes saben que la Presidenta nos ha pedido, en particular me ha pedido a mí que disponga de todos los mecanismos necesarios para poder diseñar una política. Esto depende por sobre todas las cosas del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo, pero sí en poder coadyuvar y organizar un diseño de política judicial, y básicamente para poder se puedan destrabar muchas burocracias que existen en la tramitación de los juicios, para que terminemos y concluyamos los juicios en el periodo del 2015. La Presidenta lo ha pedido encarecidamente, que desearía que no exista otro presidente con esta misma problemática, y cuando plantea esta realidad no lo plantea en términos de que pueda existir un punto final, de ninguna manera, sino todo lo contrario, es poder cumplir básicamente el sueño de los argentinos de tener un país que haya tenido la capacidad y el coraje de juzgar el terrorismo de Estado con su propia ley. ¿Esto qué quiere decir? Que no hemos constituido tribunales ad hoc, tribunales internacionales, como sí lo hizo Nuremberg, robando la ex Yugoslavia. Lo estamos haciendo los argentinos con nuestra propia ley, con nuestro propio texto vigente al momento que estos hombres cometieron estos delitos. Lo estamos haciendo con nuestros propios jueces que se involucran territorialmente por sus competencias en el juzgamiento de aquellas personas que convivieron durante años quizá en la misma ciudad y que fueron conciudadanos y que atravesaron periodos difíciles o no, pero que resulta sumamente importante este desafío que la Argentina lo está logrando, y que ese ejemplo en el mundo. Hace poquito estuve en Ginebra, porque la Secretaría de Derechos Humanos debe defender al Estado argentino frente a todas las demandas internacionales, sea la jurisdicción del sistema interamericano de la OEA o sea la jurisdicción de Naciones Unidas. Argentina y todos los países deben rendir cuenta cada 4 años sobre el estado de cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y les aseguro que en el diálogo interactivo con todos los países, el 90% de los países reconocían en Argentina este coraje, esta voluntad, y cómo resolvimos el problema del terrorismo de Estado y el autoritarismo en nuestra patria. Porque la gran mayoría de los estados pasó por instancias de gobernabilidad autoritaria, y no todos las resolvieron de la misma manera. Miren ustedes España, miren ustedes lo que le está pasando al juez Baltasar Garzón cuando quiere tener algún atisbo de memoria y alguna capacidad de resolución
del conflicto con justicia. Entonces, el mundo entero está reconociendo a Argentina en esta forma que ha decidido resolver los problemas, que es juzgar el terrorismo de Estado a pesar del paso del tiempo. Entonces, esto nos debe dejar un mensaje a los argentinos, y el mensaje por sobre todas las cosas, y que creo que todos lo estamos viviendo, es el mensaje que recuperamos una justicia con capacidad de resolver los problemas. Recuperamos una justicia que, si bien le ha costado, ha podido y viene pudiendo llevar adelante estos juicios del terrorismo de Estado. Aunque existen algunos jueces tan distantes de la realidad, aunque existen una corporación, también algunos jueces que pertenecen y que sin lugar a dudas nos duele mucho, nos da mucha pena, porque la palabra es pena, lo que nos provocan aquellos jueces que están tan distantes de la realidad de muchas mujeres argentinas que están padeciendo un dolor tremendo, entre estos hombres asumen una distancia con esa realidad que, más que digna de respeto, es digna de pena. Por eso es tan necesario discutir cuáles son los jueces que queremos para nuestra Argentina. No es posible que jueces desde ese lugar de responsabilidad dejen un caso tan importante como el de Marita Verón al desamparo, lo dejen en esa circunstancia y en ese estado tan lamentable que es la impunidad, porque ese es el desamparo del Estado. Así nos habían dejado a nosotros tiempo atrás, cuando pedíamos juicio por nuestros padres. Por lo tanto, no es posible que una parte sustancial de los argentinos haga un esfuerzo enorme por recuperar esas herramientas de resolución de conflictos, mientras otros, quizás ya no tanto desde el Poder Judicial, pero sí desde algunas tapas de algunos medios, son capaces de defender a fondos buitres que pretenden volver al default a la Argentina. Entonces, hay circunstancias que están directamente ligadas a los derechos humanos, al proceso de crecimiento y de decrecimiento en materia de accesibilidad de derechos. Argentina está viviendo una etapa fundamental en cumplimiento de derechos humanos. Esto se los aseguro porque si hay un examen donde los países se preocupan en cumplir es ante Naciones Unidas. No solamente para poder pertenecer al grupo de los 20, no solamente para poder pertenecer a las comunidades civilizadas del mundo y poder también acceder a buenos acuerdos, buenos mercados, sino también para poder crecer internamente como democracia. En ese examen periódico universal rendíamos cuenta de muchísimos de los conflictos que vive la Argentina. En algunos otros, por supuesto, que es muy difícil resolver conflictos estructurales, cuando recién ahora estamos pudiendo juzgar el terrorismo de Estado y cuando las estructuras, en particular de seguridad, de nuestra nación, de nuestras provincias, no han podido tener un proceso de saneamiento, de que también es responsabilidad de la democracia poder disponer de los mecanismos para poder incorporarnos de lleno, con honestidad, de frente, hablarle a nuestros miembros de nuestras fuerzas de seguridad, militares, gendarmes, prefectos, policías, y decirles: señores, son parte del pueblo argentino, los queremos cerca, el pueblo argentino quiere acercarse a ustedes, dejen de maltratar, no son todos, por supuesto. La lógica es una lógica que viene arraigada en una costumbre histórica de las fuerzas de seguridad, con conducciones políticas que fueron muchas veces infames traidores a la patria y que no permitieron también esa posibilidad de que las fuerzas vayan saneándose a sí mismos, y muchas veces no nos permite la misma política poder tomar a las fuerzas de seguridad como parte fundamental de la democracia, como una herramienta fundamental del Estado de Derecho. Entonces ahí es donde está también nuestra responsabilidad de que la sociedad en general sepa la responsabilidad, digo, de que los derechos humanos no vienen a resolver solo problemas del pasado. Los derechos humanos vienen a resolver problemas de la realidad.
Por lo tanto, existen algunos que tienen esa falsa dicotomía entre derechos humanos e inseguridad, como que los derechos humanos vienen a proteger a los delincuentes, cuando en realidad los derechos humanos, aquellas personas, los derechos humanos como la perspectiva de género, los derechos humanos son una perspectiva de mirada de la realidad. Los derechos humanos son como incorporar un sentido democrático de la vida. Es como incorporar un recurso más en el análisis de la política y en la resolución de los conflictos. Tener en cuenta los estándares de cumplimiento de derechos humanos es tener en cuenta no solamente un cúmulo de tratados, no solamente un estudio de perspectiva de género, no solamente saber que no hay que torturar. Tener incorporados los derechos humanos es tener incorporado la necesidad de resolver los problemas en democracia, con el respeto irrestricto a la dignidad de hombres y mujeres. Para eso existen recursos que son legales, pero también se necesitan recursos materiales, porque existe violación de derechos humanos donde existe un pueblo empobrecido, por la responsabilidad que asume el Estado frente a ese hambre evitable, a esa enfermedad evitable. Entonces, esta lógica de construcción de un Estado presente ante las necesidades va a ser solamente la estructura que va a poder permitir el cumplimiento de los derechos humanos. Un Estado que tiene la incapacidad de resolver la integración de una parte sustancial de su sociedad, difícilmente sea un Estado que pueda cumplir con estándares de derechos humanos. Por lo tanto, hoy tenemos una realidad en la cual también nos preocupa a todos, que es la realidad de la violencia de género, la violencia contra la mujer. No solamente lo vimos en el caso Marita Verón, lo vemos constantemente, pero fíjense ustedes cómo desde hace poco tiempo la Argentina empieza a asumir y se pone de relieve esta circunstancia. Sale de los subsuelos de nuestra tierra y por sobre todas las cosas el corazón de nuestras mujeres, de que las escuchemos de una vez por todas, de que las respetemos de una vez por todas, de que sepamos comprender, en particular los hombres, hagamos un esfuerzo enorme, en particular también las mujeres de otras generaciones, que traen en sí mismo un machismo fenomenal. Entonces, todo esto debe traducirse, primero, en un proceso de masa crítica. En ese proceso de masa crítica, el Estado debe reconocer y traducirlo en políticas de Estado. Donde no existe el reclamo y una demanda de una sociedad, no existe la política, y menos de Estado. Por lo tanto, este salto que nosotros aprendimos, con dolor, con mucho dolor, de ver una democracia que estaba absolutamente distanciada de la justicia, lo vimos quienes fuimos víctimas del terrorismo de Estado y que necesitamos constantemente militar porque en este pueblo se construyó primero la memoria antes que la justicia. Pero la verdad la tenían las madres, las abuelas, los familiares. Entonces, esta realidad, si la traducimos al presente, nos está mostrando un camino también para poder resolver los conflictos que estamos teniendo en las democracias. Los conflictos de violencia institucional, yo celebro esa marcha de las gorras que se provocó la vez pasada, celebro la juntada y las marchas de las mujeres que lo hacen todos los años, pidiendo también para que se respete y se diseñe políticas públicas que respeten por sobre todas las cosas a las mujeres y la decisión que están en las mujeres. Entonces, estas realidades nos van mostrando, y me estaba olvidando también de los pueblos originarios. Durante años y años, el Estado argentino no reconoció la propiedad colectiva, la propiedad originaria de esas tierras. Y hoy tenemos una ley, la 26.160, que reconoce la propiedad colectiva de la tierra a los pueblos originarios. Fíjense qué magnitud de política, de integración de un sector que más de 500 años fue excluido por los argentinos, diría yo, pero básicamente fueron excluidos antes por las invasiones,
fueron asesinados en un enorme genocidio y que hoy nos encontramos que los derechos humanos vienen a reestructurar y vienen a reparar esas lesiones históricas. Como les decía, y para ir concluyendo, creo que estamos viviendo en un tiempo muy importante en donde muchas veces todos estos logros de las políticas de derechos humanos se ponen en juego. Y se ponen en juego también cuando no tenemos la posibilidad de transmitir a la sociedad la dimensión del logro de estas conquistas de derechos humanos. Y cuando no tenemos esa posibilidad es porque se nos está mostrando una realidad. La realidad es que hemos avanzado mucho en política de accesibilidad de derechos, pero hemos retrocedido bastante también en materia de distribución de los recursos para poder democratizar la palabra. Y esta realidad que se nos presenta hace necesario e imprescindible una ley de medios que esté vigente en la Argentina, porque también forma parte del cumplimiento de derechos humanos poder acceder a esos mecanismos, a esos vehículos de la palabra, del gesto, del dolor, del drama, de la alegría. ¿Cuántas veces nos pintaron un pueblo hosco, un pueblo dramático? Y muchas veces vivíamos una realidad absolutamente distinta, porque las buenas noticias en Argentina hace mucho parece que no aparecen. Y quizá algunas malas noticias tampoco aparecen, porque no tienen la posibilidad de que lleguen esas malas noticias a ser agenda. Tenemos que estar tratando de desempolvar muchas veces en las provincias para poder saber qué está sucediendo en las comisarías, qué está sucediendo en los barrios, cómo están viviendo la gente en los distintos lugares. Es muy difícil si esa gente no tiene la palabra. Es muy difícil también, fíjense, que comprendan de que podemos vivir en un país en donde no necesariamente tienen que tener monopolios para poder tener pingües de ganancias, para poder desarrollar sus políticas mercantiles, pero respetando la ley. Y ese respeto a la ley y este logro, ojalá se dé, y depende también de este Poder Judicial que estuvimos hablando, nos va a mostrar si realmente podemos cambiar esta Argentina definitivamente. Ha sido una ley sancionada en la dictadura y tenemos la posibilidad de que el Congreso de la Nación, de que el Poder Ejecutivo y de que el Poder Judicial muestre definitivamente que en la Argentina vuelve a ganar la democracia frente a las corporaciones multinacionales, vuelve a ganar la democracia frente al autoritarismo, vuelve a ganar la democracia también frente a la injusticia. Por lo tanto, esta realidad que vivimos es una realidad difícil de que se comprenda si no tenemos los mecanismos para poder compartir la palabra. Para concluir, quiero agradecerles a todos que me han dado la posibilidad de conversar con ustedes, de decirles que mi compromiso como secretario de Derechos Humanos es un compromiso que lo asumí básicamente porque creo que nuestra generación va a ser una generación que va a estar eternamente agradecida con una gestión y con un presidente y una presidenta que nos dieron la posibilidad de vivir en una democracia con memoria, verdad y justicia por sobre todas las cosas, y lo digo como víctima del terrorismo de Estado. No hay precio que pueda pagar esa reparación, pero por sobre todas las cosas, las sucesivas generaciones van a poder sentirse orgullosos de que están en un país en el cual no caminan al lado de un genocida, de que están en un país en el cual ya no caminan al lado de alguien que se avergüence de tener una condición sexual distinta, que caminan al lado de un país
en el cual tuvo la capacidad de distribuir su riqueza, de caminar en un país en el cual tiene un Estado comprometido con la necesidad de su pueblo. Ese es nuestro sueño, pero fue el sueño también de Néstor Kirchner, que nos ha dejado un legado y que en esta casa, lo digo que lo vamos a asumir, creo que por muchos años, los años que nos queden para poder seguir aportándole a la democracia nuestros humildes aportes. Muchas gracias.